Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en Saturno, el Señor de los Anillos. Y para empezar, un dato que siempre me deja pensando. Es el único planeta que conocemos menos denso que el agua. O sea que si hubiera un océano cósmico gigantesco... ¿Saturno flotaría? Sí, aunque, bueno, necesitaríamos una bañera bastante grande, claro. Ya me imagino. Es el sexto planeta desde el Sol, y el segundo más grande, ¿no? Después de Júpiter. Exacto. Tiene un radio como 9 veces el de la Tierra, pero fíjate, su masa es solo 95 veces la terrestre. O sea que, comparado con Júpiter, que tiene más de 300 masas terrestres, es mucho más ligero, por decirlo así, para su tamaño. Muchísimo menos masivo, sí. Y eso que en tamaño no son tan distintos. De hecho, Júpiter y Saturno juntos, según las fuentes, acumulan el 92% de toda la masa planetaria del Sistema Solar. Vaya, casi nada. Bueno, pues nuestro objetivo hoy es desgranar la información clave que tenemos de fuentes enciclopédicas, cómo es físicamente, su atmósfera, esas lunas y anillos espectaculares y cómo lo hemos ido descubriendo. ¿Empezamos el viaje? Vamos allá. Empecemos por lo básico. Ya hemos dicho tamaño y masa, pero lo más llamativo es esa densidad. 0,687 gramos por centímetro cúbico. Eso es, menos que el agua. Un 30% menos. Exacto. Pero, a ver, ¿cómo puede ser? Se supone que tiene un núcleo rocoso denso, ¿no? ¿Qué lo hace tan etéreo en promedio? Pues la clave es su atmósfera. Es gigantesca y está hecha principalmente de gases muy ligeros. Imagina un núcleo relativamente pequeño y denso, Ajá. envuelto en una capa inmensa, pero inmensa, de hidrógeno, más del 96%, y helio, un 3%. Esta envoltura gaseosa es tan enorme que la densidad del conjunto pues, se desploma. Claro, no tiene una superficie sólida definida como la Tierra o Marte. Eso es. Es un gigante gaseoso. Y esa naturaleza gaseosa, más una rotación que por lo visto es rapidísima, le da una forma peculiar, ¿verdad? No es una esfera perfecta ni de broma. Para nada. Es lo que llamamos un esferoide oblato, y muy marcado además. Está muy achatado en los polos y abultado en el ecuador. ¿Por qué? Por la velocidad. Claro, gira sobre sí mismo muy rápido, un día allí dura menos de 11 horas nuestras. Esa velocidad genera una fuerza centrífuga tremenda que lo deforma. ¿Y cuánto se nota ese achatamiento? Pues bastante. Su radio en el ecuador es un 10% mayor que el radio polar. Es la mayor diferencia de todos los planetas del Sistema Solar. Un 10%. ¡Ostras! Eso se tiene que notar hasta en la gravedad, ¿no? Si estuviéramos en su ecuador, pesaríamos menos. Efectivamente. La gravedad efectiva en el ecuador es sensiblemente menor que en los polos. De hecho, es incluso un poco inferior a la gravedad aquí, en la superficie de la Tierra. Curioso. ¿Y el color? Ese amarillo pálido tan característico. Ah, sí. Eso viene de los cristalitos de amoníaco congelado que hay en las capas más altas de la atmósfera. Vale, ya tenemos la foto exterior. Pero, ¿qué hay debajo de esas nubes amarillas? ¿Cómo es Saturno por dentro? Bueno, los modelos apuntan a un núcleo central. Se cree que es rocoso y de hielo. Al principio se estimaba que tendría entre 9 y 22 veces la masa de la Tierra. Que ya es bastante. Sí, pero aquí viene lo interesante. Hay mediciones más recientes hechas usando las vibraciones de los propios anillos, como si los anillos fueran un sismógrafo gigante. Sismógrafo con los anillos, qué pasada. ¿Y qué han descubierto con eso? Pues algo que cambia un poco la imagen clásica. Sugieren que el núcleo podría no ser tan compacto y definido, sino más bien difuso. Difuso. ¿Qué significa eso? Pues que sería una mezcla de elementos pesados con hidrógeno y helio, extendiéndose mucho más hacia afuera de lo que pensábamos. Hablan de unas 17 masas terrestres, pero ocupando un radio enorme, quizás el 60% del radio total del planeta. O sea, un núcleo gigante, pero menos denso en el centro y más extendido. Algo así. Todavía se está investigando, pero desafía los modelos de formación planetaria que teníamos. Vaya, vaya. Un núcleo difuso. ¿Y qué hay rodeándolo entonces? Rodeando ese núcleo la presión es tan brutal que el hidrógeno deja de ser un gas. Se comprime hasta convertirse en un líquido muy extraño. Hidrógeno metálico líquido. ¿Metálico? Como el hierro fundido. Se comporta de forma parecida, sí. Es capaz de conducir la electricidad. Más afuera hay otra capa de hidrógeno y helio, pero en estado líquido normal, no metálico.
Y ya por último, la atmósfera gaseosa que vemos que tendrá unos 1000 kilómetros de espesor. O sea que la mayor parte de Saturno no es gas, como solemos decir. No, la mayor parte de su masa está en esas fases líquidas tan exóticas del hidrógeno. Y también genera más calor del que recibe del Sol, ¿verdad? Como Júpiter, también por compresión gravitatoria. Sí, irradia 2,5 veces más energía de la que le llega del Sol. Una parte importante viene del mecanismo Kelvin-Helmholtz, que es esa contracción gravitacional lenta que genera calor. Ajá. Pero en Saturno parece que hay algo más, una contribución extra de calor que podría venir de la lluvia de helio. Perdona, ¿que llueve helio dentro de Saturno? Suena raro, ¿verdad? Pero es la teoría más aceptada. A cierta profundidad y presión, el helio se condensaría en gotas como si fuera lluvia. Vale. Y como esas gotas de helio son más densas que el hidrógeno que las rodea, caerían hacia el interior del planeta. ¿Y al caer? Rozamiento. Exacto. La fricción de esas gotas cayendo a través del hidrógeno generaría calor adicional. Y esto explicaría también otra cosa. ¿El qué? ¿Por qué las capas altas de la atmósfera de Saturno tienen menos helio de lo que esperaríamos si lo comparamos con el Sol o con Júpiter? Claro, el helio estaría lloviendo hacia abajo dejando las capas superiores empobrecidas. ¿Tiene sentido? Sí, cuadra bastante bien. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de lluvia de diamantes a profundidades aún mayores, como en Júpiter, Urano y Neptuno. Lluvia de diamantes. Definitivamente los gigantes gaseosos son otro mundo. Volviendo a la atmósfera que sí vemos, además de hidrógeno, helio y el amoníaco de las nubes, ¿qué más flota por ahí? Pues hay trazas de otros compuestos, metano, etano, acetileno, fosfina, y aunque los elementos más pesados, lo que en astronomía llamamos metales, aunque no lo sean químicamente, son una fracción muy pequeña en porcentaje, Sí. su masa total acumulada, sobre todo hacia el núcleo, podría sumar el equivalente a entre 19 y 31 planetas Tierra. La metalicidad exacta, la proporción de estos elementos pesados, es una de las grandes preguntas sobre Saturno. Y vemos bandas de nubes, como en Júpiter, pero como más suaves, difuminadas. Sí, el patrón de bandas es similar, pero son más tenues y también más anchas, cerca del ecuador. La estructura de nubes es compleja, en capas. Muy arriba, la capa visible son nubes de hielo de amoníaco. Ajá. Más abajo, los modelos predicen nubes de hidrosulfuro de amonio. Y aún más profundo, nubes de hielo de agua, e incluso gotas de agua líquida con amoníaco disuelto. ¿Y el tiempo? ¿Tiene tormentas tan bestias como las de Júpiter? Las tiene, sí. Quizás no tan coloridas y contrastadas, pero sí muy potentes. Las más famosas son las grandes manchas blancas. ¿Manchas blancas? Son tormentas enormes, gigantescas, que aparecen más o menos cada 30 años terrestres. Suelen coincidir con el verano en el hemisferio norte de Saturno. La última grande fue en 2010 y fue espectacular. Cada 30 años. ¿Como un reloj? Más o menos, sí. Y luego están los vientos. Uf, los vientos. He leído cifras de locura. Máximas de unos 500 metros por segundo. 500 metros por segundo. ¿Esos son 1.800 kilómetros por hora? Exacto. Una auténtica barbaridad. Impresionante. Y recuerdo haber visto imágenes de la Cassini que mostraban a veces un tono azulado en el norte. ¿Y qué pasa en los polos? Sé que hay algo especial. Sí, ese tono azulado que se vio alguna vez en el hemisferio norte probablemente se debe a la dispersión de Rayleigh de la luz solar, el mismo efecto que hace azul nuestro cielo, pero sin tantas nubes que lo tapen en ese momento. Y los polos sí, son muy interesantes. ¿Qué hay allí? El polo sur tiene un vórtice polar cálido. Es curioso, porque es el punto más caliente de Saturno, aunque sigue estando a menos 122 grados Celsius. Es algo único que sepamos. Un vórtice cálido en el polo sur. Sí, pero el polo norte. Bueno, el polo norte tiene el hexágono. El hexágono, la famosa forma geométrica en las nubes. Sigue pareciendo increíble que sea real. Pues lo es una estructura de nubes muy persistente con 6 lados casi perfectos rodeando el vórtice polar norte. Y es grande. Enorme. Cada lado mide unos 14.500 kilómetros, más que el diámetro entero de la Tierra. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se forma? ¿Y por qué se queda ahí? Lo más extraño es que rota de forma muy estable, casi perfectamente sincronizado con lo que creemos que es la rotación del interior profundo del planeta. La del sistema 3 de radio, no deriva en longitud como otras nubes. O sea que está como anclado a algo interno. Parece que sí. La hipótesis más probable es que sea una onda estacionaria gigante en la atmósfera, como un patrón fijo que se crea en un río por la forma del lecho, pero aquí creado por los flujos de vientos a esa latitud concreta.
Se ha conseguido replicar algo parecido en laboratorio con fluidos en rotación. Fascinante. ¿Y el Polo Sur no tiene nada ni remotamente parecido? Tiene una corriente en chorro muy potente y un gran vórtice en el centro, pero no forma un hexágono. Lo que sí vio la Cassini allí fue una tormenta gigantesca tipo huracán. ¿Un huracán? Sí, con un ojo bien definido en el centro, como los huracanes terrestres. Era la primera vez que se veía un ojo de huracán fuera de la Tierra. Y era enorme, del tamaño de nuestro planeta, con vientos de más de 550 kilómetros por hora. Podría llevar ahí miles de millones de años. Increíble. Hablando del interior, antes mencionaste esa capa de hidrógeno metálico líquido. ¿Esa es la que genera el campo magnético del planeta? Exactamente. Se cree que las corrientes eléctricas que fluyen dentro de esa capa de hidrógeno metálico actúan como una dínamo, igual que el hierro líquido en el núcleo terrestre genera nuestro campo magnético. Y es un campo fuerte. Como el de Júpiter. No, es bastante más débil que el de Júpiter. Y en la superficie, en el ecuador, es incluso un poquito más débil que el de la Tierra, unos 0,2 Gauss. ¿Más débil que el nuestro? En superficie sí, pero como Saturno es tan grande, el campo en conjunto, lo que se llama el momento dipolar magnético, es casi 600 veces mayor que el de la Tierra. Se extiende mucho en el espacio y crea una magnetosfera considerable. ¿Y qué hace esa magnetosfera? Pues lo mismo que la nuestra. Desvía la mayor parte del viento solar, que son partículas cargadas que vienen del Sol. También atrapa partículas y las acelera, creando auroras en los polos de Saturno. Saturno tiene auroras. Sí, las tiene. Y su luna Titán, que orbita dentro de la parte exterior de esta magnetosfera, también contribuye con plasma de su propia atmósfera. Interesante. Cambiando de tercio, hablemos de su viaje por el espacio. Orbita lejísimos del Sol, ¿no? Lejísimos, a una distancia media de más de 1.400 millones de kilómetros. Esos son unas 9,5 unidades astronómicas, o sea, 9 veces y media más lejos del Sol que nosotros. Y claro, a esa distancia tarda mucho en dar una vuelta. Muchísimo. Un año en Saturno dura casi 29 años y medio de los nuestros, casi 30 años. ¡Jo! Y medir cuánto dura un día allí, su rotación exacta, por lo que he leído, ha sido un lío tremendo. Ha sido muy complicado, sí. Primero, porque no rota como un cuerpo sólido. Gira más rápido en el ecuador que en los polos. Es lo que llamamos rotación diferencial. Vale, eso ya lo complica. Y segundo, porque al no tener superficie sólida, no tienes puntos de referencia fijos para medir. Se intentó seguir el movimiento de las nubes, pero claro, las nubes se mueven por los vientos. Entonces, ¿cómo se hizo? Las naves Voyager detectaron emisiones de radio que parecían venir del interior del planeta y que rotaban de forma muy regular. Se asumió que eso reflejaba la rotación del núcleo profundo y se definió el llamado Sistema 3, con un periodo de 10 horas, 39 minutos y 22 segundos. Parecía solucionado, ¿no? Pero luego llegó Cassini y... Y Cassini midió esas mismas emisiones de radio y parecían rotar más despacio. Detectó un periodo unos 6 minutos más largo, sobre las 10 horas y 45 minutos. Como puede ser, frenó Saturno. No creo que frenara. Una hipótesis muy interesante es que tiene que ver con la luna Encélado. Con Encélado. La de los géiseres. Esa misma. Los géiseres expulsan mucho material, partículas cargadas, al entorno de Saturno. Se cree que este material interactúa con el campo magnético, creando una especie de arrastre o perturbación que afecta a cómo vemos rotar esas emisiones de radio desde fuera. O sea que las emisiones de radio no serían un reflejo fiel de la rotación interna real por culpa de Encélado. Esa es una posibilidad. Así que, en resumen, ¿sabemos cuánto dura exactamente un día en el interior de Saturno? Pues no, con precisión absoluta. Vaya misterio. La estimación más reciente, usando otra vez la sismología de los anillos, la que mencionamos para el núcleo, apunta a 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. Pero tiene un margen de error de casi 2 minutos. Aún se está afinando. Curioso. Y una última cosa, antes de saltar a lunas y anillos, es verdad que Saturno casi no tiene asteroides troyanos. Júpiter tiene miles. Sí, es llamativo. Los troyanos son asteroides que comparten la órbita de un planeta, situados en unos puntos de equilibrio gravitatorio llamados puntos de Lagrange, 60 grados por delante, L4, o por detrás, L5. ¿Y Saturno? Nada. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que no tenía ninguno,
pero hace muy poquito, en 2019, se confirmó el primero, 2019 UO14, en el punto L4. Ah, pues ya tiene uno. ¿Y por qué tan pocos? Probablemente se deba a las complejas interacciones gravitatorias en el sistema solar exterior, sobre todo la influencia de Júpiter, que habrían desestabilizado las órbitas de posibles troyanos de Saturno a lo largo de miles de millones de años. ¿Entendido? Y ahora sí, el plato fuerte. Lunas y anillos. La familia de Saturno es enorme, ¿no? ¿Cuántas lunas tiene al final? El número no para de crecer con cada nueva observación. Oficialmente ahora mismo se conocen 274 lunas. ¿274? Sí, aunque solo 63 tienen nombre propio. La inmensa mayoría son cuerpos muy pequeños, rocas heladas de pocos kilómetros. Y además, dentro de los propios anillos, hay incontables lunillas, trozos de hielo de cientos de metros, que no se consideran lunas propiamente dichas. Pero entre todas ellas hay una reina indiscutible: Titán. Sin ninguna duda, Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo el sistema solar, después de Ganímedes de Júpiter. Es más grande que el planeta Mercurio. Y lo más alucinante es que tiene atmósfera, ¿no? Una atmósfera densa. Exacto. Es la única luna que conocemos con una atmósfera sustancial, más densa incluso que la de la Tierra. Está compuesta principalmente de nitrógeno como la nuestra, pero también tiene metano y otros hidrocarburos. Y eso le da una química muy especial. Una química orgánica complejísima. Se forman moléculas orgánicas en la atmósfera que luego llueven sobre la superficie. Es un laboratorio natural increíble para estudiar química prebiótica, los pasos químicos que podrían llevar a la vida. Y tiene lagos. Lagos en la superficie. Pero no de agua, claro. No, de metano y etano líquidos. Es el único otro cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, donde hemos encontrado líquido estable en la superficie. Hay ríos, lagos, incluso mares de metano. Un paisaje totalmente alienígena. Es que Titán da para un programa entero. Pero hay otra luna que ha generado muchísima expectación últimamente: Encélado. Encélado es una pequeña joya helada. Parece una bola de nieve, pero lo increíble está debajo, y sobre todo lo que sale de ella. Los géiseres, ¿verdad? Sí. La misión Cassini descubrió unos géiseres gigantescos en su polo sur, enormes chorros de vapor de agua y partículas de hielo que escapan al espacio desde unas fracturas en la corteza helada. ¿Y eso qué indica? Es la prueba más directa que tenemos de que bajo esa corteza de hielo, Encélado esconde un océano global de agua líquida salada. Un océano de agua líquida. Sí, y no solo eso. Cassini voló a través de esas plumas de los géiseres, las probó, por así decirlo. ¿Y qué encontró? Encontró agua, sales, moléculas orgánicas simples y, muy importante, encontró hidrógeno molecular. ¿Hidrógeno? ¿Y por qué es importante? Porque aquí en la Tierra el hidrógeno molecular es una fuente de energía química para muchos microbios que viven en ambientes sin luz solar, como las fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Producen metano a partir de hidrógeno y CO2, es la metanogénesis. O sea que Encélado tiene los ingredientes básicos para ese tipo de vida. Tiene el agua líquida, tiene las moléculas orgánicas y tiene una fuente de energía química potencial. No prueba que haya vida ni mucho menos, pero sí convierte a ese océano subterráneo de Encélados en uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscarla. Es potencialmente habitable. Es increíble pensar en un océano así bajo el hielo de una luna tan pequeña. ¿Alguna otra luna que merezca mención rápida? Bueno, Rea es la segunda más grande y hay indicios de que podría tener un sistema de anillos propio muy tenue y quizá una atmósfera finísima de oxígeno. Luego hay muchísimas lunas pequeñas e irregulares, muchas capturadas, con nombres de titanes de la mitología. Cassini incluso captó imágenes de lo que parecía ser el nacimiento de una nueva lunita en el borde de uno de los anillos. El sistema de Saturno está vivo. Llegamos a los anillos, la imagen por excelencia. Son enormes, pero ¿de qué están hechos exactamente? Son sin duda la característica más espectacular de Saturno. Se extienden decenas de miles de kilómetros desde el ecuador del planeta, pero son increíblemente finos. ¿Finos? ¿Cuánto de finos? Su grosor medio es de apenas unos 20 metros. 20 metros. Comparado con su extensión, son más finos que una hoja de papel. Increíble. ¿Y el material? ¿Hielo? Fundamentalmente hielo de agua, casi puro, más del 99%.
Las partículas van desde granos de polvo microscópicos hasta trozos del tamaño de una casa o un autobús. ¿Y no hay nada más que hielo? Hay una pequeñísima cantidad de impurezas, un poco de material rocoso y también unas moléculas orgánicas complejas, creadas por la radiación solar sobre el hielo, que se llaman tolinas, y un pequeño porcentaje de carbono amorfo. Estas impurezas son las que les dan algo de color y definen algunas de sus estructuras. Y la gran pregunta sobre los anillos, ¿son tan viejos como el propio Saturno o son algo más reciente? Ese es uno de los debates más candentes en ciencia planetaria ahora mismo. La idea clásica era que los anillos eran primordiales, que se formaron junto con Saturno hace unos 4.600 millones de años. Lo lógico, ¿no? Parecía lo lógico, pero los datos de la misión Cassini, sobre todo al medir cuánta contaminación de polvo interplanetario han acumulado los anillos, sugieren otra cosa. ¿Qué sugieren? Que podrían ser sorprendentemente jóvenes, quizás de solo unos 100 millones de años, o como mucho, unos pocos cientos de millones. 100 millones de años. Eso en tiempo cósmico es... ayer. Exacto. Es muy, muy reciente. Si fuera así, significaría que los dinosaurios, aquí en la Tierra, vivieron en una época en la que Saturno tal vez no tenía anillos tan espectaculares como ahora. ¡Qué fuerte! Pero, si son tan jóvenes, ¿de dónde salieron? ¿No estaban ahí desde el principio? La teoría principal que ha cobrado fuerza es que serían los restos de una catástrofe relativamente reciente. ¿Una catástrofe? Sí. Podrían ser los fragmentos de una luna helada de tamaño mediano. Quizás esa luna se acercó demasiado a Saturno y las fuerzas de marea del planeta la desgarraron. O tal vez fue golpeada y destruida por un cometa o un asteroide grande. O sea, los anillos son los escombros de una luna perdida. Esa es la idea. Hay incluso quien le ha puesto nombre a esa luna hipotética. Crisálida. Los anillos serían los restos de Crisálida, esparcidos en órbita. Crisálida. Suena poético. Pensar que esa belleza que vemos es el resultado de un evento destructivo. Da que pensar. Y dentro de los anillos hay mucha estructura. Vemos como líneas, divisiones. Muchísima estructura. Son un sistema muy complejo y dinámico. Está la gran división de Cassini, que separa los anillos A y B, y que es visible con telescopios desde la Tierra. Hay otras divisiones menores, como la de Encke o la de Killer, donde orbitan pequeñas lunas. ¿Lunas dentro de los anillos? Sí, hay lunitas como Pan o Dafne que orbitan dentro de huecos en los anillos y ayudan a mantenerlos abiertos. Y luego están las lunas pastoras. ¿Pastoras? Como de ovejas. Algo así. Son lunas pequeñas, como Pandora y Prometeo, que orbitan justo a los bordes de anillos más finos, como el anillo F. Con su gravedad actúan como pastores, confinando las partículas del anillo y evitando que se dispersen. Qué curioso. Un ecosistema gravitatorio completo. Para ir cerrando, repasemos un poco cómo hemos llegado a saber todo esto. Saturno se ve a simple vista, así que se conoce desde la antigüedad, imagino. Sí, claro. Es uno de los 5 planetas clásicos, visibles sin telescopio. Todas las grandes civilizaciones antiguas lo conocían y lo incluyeron en sus mitologías y cosmologías. Los babilonios, los egipcios, los griegos, que lo asociaban a Cronos, el titán del tiempo. Y los romanos a Saturno, de donde viene el nombre, y el día sábado, ¿no? Dies Saturni. Exacto. Pero durante milenios fue solo un punto de luz brillante y amarillento en el cielo, hasta que llegó Galileo en 1610. Con su telescopio. ¿Qué vio él? Pues vio algo raro a los lados del planeta. Su telescopio era muy rudimentario y no entendió bien qué era. Lo dibujó como si fueran orejas o 2 lunas pegadas al planeta. Orejas. Sí. Fue Christian Huygens, casi 50 años después, en 1659, con un telescopio mejor, quien se dio cuenta de que era un anillo plano que rodeaba el planeta sin tocarlo. Y ese mismo año, Huygens descubrió la luna más grande, Titán. Huygens fue clave. Fundamental. Y poco después, Giovanni Domenico Cassini descubrió 4 lunas más, Japeto, Rea, Tetis y Dione, y la gran división en los anillos que hoy lleva su nombre, la división de Cassini. Y así, poco a poco, con mejores telescopios, se fueron descubriendo más lunas débiles, como Mimas y Encélado por Herschel, hasta llegar a la era espacial. Que fue el salto definitivo, claro. La primera nave en visitarlo fue la Pioneer 11, que hizo un sobrevuelo rápido en 1979. Nos dio las primeras imágenes cercanas, descubrió el anillo F, midió la temperatura de Titán. Pero las que realmente nos abrieron los ojos fueron las Voyager.
Totalmente. Voyager 1 en 1980 y Voyager 2 en 1981. Nos enviaron las primeras imágenes de altísima resolución del planeta, de los anillos, con todo su detalle, de las superficies de las lunas. Vimos cráteres, terrenos extraños. Fue una revelación. Y la Voyager 1 sobrevoló Titán de cerca, ¿no? Sí, pero su atmósfera era tan densa y neblinosa que no pudo ver la superficie en luz visible. Nos dejó con la miel en los labios. Y para resolver esos misterios llegó la misión Cassini-Huygens. Casi 15 años allí. La misión Cassini-Huygens ha sido una de las más exitosas y espectaculares de la historia de la exploración espacial. Llegó en 2004 y estuvo orbitando Saturno hasta 2017. ¿Qué destacarías de Cassini? Uf, tantas cosas. La sonda Huygens, que viajaba con Cassini, aterrizó en la superficie de Titán en 2005. Las primeras imágenes desde la superficie de un mundo tan lejano. Vimos canales de ríos, costas de lagos, pero de metano. Increíble. Cassini descubrió los géiseres y el océano subterráneo de Encélado. Estudió los anillos con un detalle sin precedentes, descubriendo ondas, estructuras verticales, el posible nacimiento de lunas. Vio relámpagos 1000 veces más potentes que los terrestres. Observó de cerca los vórtices polares, incluyendo el hexágono. Descubrió un montón de lunas pequeñas nuevas. Vamos, que reescribió los libros de texto sobre Saturno, completamente. Y su final, el Grand Finale, en 2017, fue también épico. Una serie de órbitas pasando entre el planeta y los anillos antes de sumergirse deliberadamente en la atmósfera de Saturno para desintegrarse. Se hizo así para proteger lunas como Titán y Encélado de cualquier posible contaminación con microbios terrestres. Un final digno. ¿Y ahora qué? ¿Hay planes para volver a Saturno? Hay mucho interés científico, sí. La NASA ya tiene aprobada la misión Dragonfly, que enviará una especie de dron helicóptero a Titán. Despegará en unos años y llegará allí en la década de 2030, para volar por su atmósfera y aterrizar en distintos lugares. Un dron en Titán. Sí, suena a ciencia ficción. Y también se siguen estudiando y proponiendo misiones para volver a Encélado y analizar sus géiseres más a fondo buscando señales de vida, o para lanzar una sonda que penetre en la atmósfera de Saturno y mida su composición con detalle. Ideas no faltan. Desde luego, Saturno sigue llamando. Y para quien quiera buscarlo desde aquí, desde la Tierra, ¿algún consejo rápido? Es fácil de encontrar cuando es visible. Es el planeta más lejano que podemos ver a simple vista sin problemas. Aparece como una estrella bastante brillante, de un color amarillento pálido y que, a diferencia de las estrellas, no parpadea. ¿Y los anillos? ¿Se ven con cualquier telescopio? Con uno muy básico de aficionado, de unos 30 aumentos, ya se puede empezar a intuir que no es un punto, que tiene algo alrededor. Para ver los anillos claramente separados del planeta ya necesitas un poco más de aumento y estabilidad. El mejor momento para observarlo es cuando está en oposición, que es cuando la Tierra se encuentra entre Saturno y el Sol. Ocurre más o menos una vez al año. Perfecto. Pues haciendo un resumen de todo lo que hemos explorado hoy, Saturno es muchísimo más que sus preciosos anillos. Es un gigante gaseoso con una densidad increíblemente baja, casi flota. Tiene un interior complejo, con ese núcleo difuso y la lluvia de helio, una atmósfera con vientos brutales y fenómenos únicos como el hexágono polar. Y sobre todo, es el centro de un sistema de lunas fascinante, con Titán, que es casi un planeta en sí mismo, con atmósfera, química orgánica, lagos de metano. Y con Encélado, esa pequeña luna helada que esconde un océano global potencialmente habitable y que lanza géiseres al espacio. Son dos mundos que han cambiado nuestra forma de ver dónde podría haber vida. Totalmente. El sistema de Saturno es un laboratorio natural extraordinario. Nos ayuda a entender cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes, cómo funcionan las atmósferas en condiciones muy diferentes a las nuestras y cuáles son los límites y las posibilidades de la habitabilidad en el sistema solar y más allá. Y nos deja con preguntas fascinantes para el futuro, como esa sobre la edad de los anillos, si son realmente jóvenes, si son los restos de esa luna crisálida. ¿Qué nos dice eso sobre lo dinámica y a veces violenta que puede ser la historia de un sistema planetario? ¿Fue un evento reciente y excepcional? ¿O estas destrucciones y formaciones de anillos son más comunes de lo que pensamos en la evolución de otros sistemas solares que estamos descubriendo ahí fuera? Una pregunta para seguir mirando y volviendo a Saturno.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que, aunque a menudo invisible, es absolutamente fascinante, el del plancton. Nos basamos en un artículo muy completo, una fuente enciclopédica extensa, y bueno, vamos a hablar de estos organismos que flotan en mares, en ríos, incluso viajan por el aire. Exacto. Nuestra misión, digamos, es descubrir la increíble diversidad que tienen y, sobre todo, entender por qué son tan vitales. Porque son la base de un montón de cosas, de cadenas alimentarias, de ciclos globales. Y, a ver, un dato para empezar fuerte. Se calcula que el fitoplancton produce más o menos la mitad del oxígeno que respiramos. Ahí es nada. La mitad. La mitad. Es que es asombroso, ¿no?, que dependamos tantísimo de algo tan pequeño. Sí, sí. Y esa pequeñez, como dices, puede engañar. La palabra plancton viene del griego planctos, que significa algo así como errante vagabundo. Ujú. Pero vamos, que su impacto es de todo menos errático o pasivo. Definimos el plancton no tanto por su familia evolutiva, sino más bien por su nicho ecológico, por su estilo de vida. Son organismos que viven suspendidos en el agua, ¿vale? Y las corrientes los arrastran. No pueden nadar activamente contra ellas. Claro, no como por ejemplo los peces o los calamares. Esos sí nadan contracorriente y serían el nécton, ¿verdad? Exacto, el nécton. O los que viven en el fondo, fijos o moviéndose por ahí abajo. El bentos. Eso es el bentos. El plancton está ahí, en medio, flotando en la columna de agua. Y lo hace a una escala que es, bueno, impresionante. Hablemos de esa escala. Decías que son pequeños, a menudo microscópicos. La mayoría mide menos de 1 milímetro, imagínate. Ujú. Pero todos juntos forman la mayor parte de la biomasa de los océanos. Pues sí, las estimaciones, varían un poco, pero se habla de cifras altísimas, quizá entre el 70 y el 90% de toda la biomasa marina. 70-90%. Forman lo que llamamos el microbioma marino. Es un ecosistema gigantesco, pero invisible, y es absolutamente fundamental para que el planeta funcione como funciona. Y ese funcionamiento va mucho más allá de ser simplemente comida para otros animales, ¿no? Uy, muchísimo más. A ver, son la base de casi todas las redes tróficas marinas, ¿eh? Desde el krill pequeñito hasta las ballenas enormes. Realizan la inmensa mayoría de la fotosíntesis en el océano, o sea, fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Son clave en el reciclaje de nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo, silicio. Pero ojo, que en este mundo microscópico también hay mucho drama. Drama. ¿Te refieres a depredadores diminutos y cosas así? Y virus. Muchísimos virus. Lo que se llama el virioplancton. Ah, claro. Se calcula que cada día los virus marinos matan, lisan, revientan alrededor del 20% de la biomasa microbiana del océano. Un 20% diario. Suena a masacre. Puede parecerlo, sí, pero en realidad es un mecanismo ecológico súper importante. Es lo que se llama la derivación viral, o viral shunt. ¿Derivación viral? Sí, cuando los virus rompen esas células de bacterias o de fitoplancton, liberan de golpe todos los nutrientes y la materia orgánica que había dentro. Y esos recursos quedan ahí, disponibles inmediatamente para otros microbios. Funciona como un sistema de reciclaje ultra rápido. Entiendo. Y además, claro, esta presión de los virus ayuda a controlar las poblaciones. Evita que una sola especie se dispare y domine todo, manteniendo la diversidad. Vale. O sea, es como un motor de reciclaje rapidísimo y a la vez un control de poblaciones. Todo en uno. Qué curioso. Bueno, para entender mejor todo este universo, la fuente que manejamos los clasifica de varias maneras. Una forma clave es por cómo consiguen energía, ¿no? Su forma de alimentarse. Eso es, el modo trófico. Tradicionalmente se hablaba de dos grandes grupos funcionales. Por un lado, el fitoplancton. Las plantas del mar. Exacto. Los autótrofos, los productores primarios. Son como plantas microscópicas. Piensa en diatomeas con esas conchas de sílice tan bonitas, o en las cianobacterias, que son diminutas. Usan la luz del sol para hacer fotosíntesis, normalmente cerca de la superficie. Y luego estarían los animales microscópicos. El zooplancton. Correcto. Los heterótrofos.
Los consumidores. Se alimentan de otros organismos del plancton, sobre todo del fitoplancton. Y aquí hay de todo, desde protozoos de una sola célula hasta crustáceos pequeños como los copépodos, que son increíblemente abundantes, y también muchísimas larvas. Claro, larvas de animales más grandes. Claro, larvas de peces, de cangrejos, de erizos de mar, un montón. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, creo, porque la naturaleza, bueno, no siempre cabe en nuestras cajitas, ¿verdad? Hay organismos que no son ni planta ni animal claramente. Desde luego, Ahí entran los mixoplancton. son organismos mixotróficos. ¿Mixo? ¿Qué? Mixotróficos, que pueden hacer las dos cosas: fotosintetizar, como una planta, y comer, como un animal. Ah, mira tú, qué listos. ¿Y tanto? Pueden cambiar de estrategia según si hay luz o no, si hay comida o no, o incluso hacer las dos cosas a la vez. Y ojo, que esto no es una cosa rara. Se cree que quizá más de la mitad de los organismos que antes considerábamos solo fito o solo zoo podrían ser, en realidad, mixotróficos. Más de la mitad, pero bueno, eso cambia totalmente cómo vemos las redes tróficas, ¿no? Es como tener jugadores que pueden jugar de defensas y de delanteros según convenga. Tal cual. Es un cambio de paradigma, ¿sí? Hay mixótrofos que tienen sus propios paneles solares, digamos, su maquinaria para fotosintetizar. Y luego están otros que son más astutos. Algunos hacen lo que se llama cleptoplastia. Cleptoplastia, robo de plastos. Exacto. Se comen algas que hacen fotosíntesis, pero en vez de digerirlas del todo, se quedan con los cloroplastos, los orgánulos de la fotosíntesis, y los ponen a trabajar para ellos. Les roban los paneles solares a sus presas. Alucinante, son como piratas de la fotosíntesis. ¿Y qué ventaja les da ser tan flexibles? Pues les permite sobrevivir y crecer en condiciones muy cambiantes. Si hay poca luz, pues comen, si hay poca comida, pues tiran de fotosíntesis. Actúan como un amortiguador ecológico. Estabilizan la red trófica y hacen que la energía siga fluyendo aunque las condiciones no sean ideales para los especialistas puros. ¡Qué interesante! Vale, tenemos productores, consumidores, estos mixótrofos tan versátiles, y también están los recicladores, los descomponedores, claro. Fundamentales. Sin ellos, todos los nutrientes acabarían atrapados en la materia orgánica muerta y no volverían al ciclo. Aquí hay varios actores importantes. Primero, los hongos planctónicos, el micoplancton. Todavía estamos aprendiendo mucho sobre ellos, pero sabemos que descomponen materia orgánica. A veces también parasitan al fitoplancton. Y hay un proceso curioso llamado mycolop. Parece que los hongos descomponen algas grandes que quizás el zooplancton no puede comerse directamente, y liberan nutrientes que sí pueden usar las bacterias o el fitoplancton más pequeño. Reinyectan esa energía en la red. Entiendo, como que preparan la comida para otros más pequeños. Algo así. Luego, por supuesto, las bacterias y las arqueas, el bacterioplancton, son los maestros del reciclaje de la materia orgánica disuelta, la que no se ve. Es el famoso bucle microbiano o microbial loop. Son esenciales en los ciclos del carbono, del nitrógeno, de casi todo. Y entre ellas está esa bacteria tan famosa, Pelagibacter ubique. Ah, sí, la he oído nombrar. Pues se cree que es posiblemente la bacteria individual más abundante del planeta. Quizá una de cada 3 células microbianas en la superficie de los océanos es una Pelagibacter. Espera. ¿Una sola especie de bacteria? ¿Un tercio de todas las células en la superficie del océano? ¿La escala de lo invisible? Es que es apabullante. Lo es. Y para cerrar el círculo de descomposición y reciclaje, volvemos a los virus. El virioplancton. Los del viral shunt. Esos mismos son las entidades biológicas más numerosas del plancton. Y como infectan y revientan a todos los demás, pues juegan un papel enorme en liberar nutrientes rápidamente. Entendido. Productores, consumidores, mixótrofos y toda una legión de recicladores trabajando sin parar. Vale, otra forma de clasificarlos, según la fuente, es simplemente por tamaño. Y aquí el rango es enorme. Gigantesco, sí. Y es útil porque el tamaño suele relacionarse con la función ecológica. Va desde lo más pequeño, el femtoplancton, que son básicamente los virus, menos de 0,2 micrómetros. Luego el picoplancton, de 0,2 a 2 micrómetros. Aquí están la mayoría de bacterias y arqueas, como Pelagibacter. Después el nanoplancton, de 2 a 20 micrómetros. Algas muy pequeñas, algunos flagelados. El microplancton, de 20 a 200 micrómetros. Aquí ya entran muchas diatomeas, dinoflagelados,
protozoos como los ciliados. Hasta aquí todo sigue siendo microscópico, ¿no? Para verlo necesitas un microscopio sí o sí. Correcto. Pero ya empezamos a entrar en lo que se puede ver a simple vista con el mesoplancton. De 0,2 milímetros hasta 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Aquí están los copépodos que mencionamos, otros crustáceos pequeños, muchas larvas. Vale. Luego el macroplancton, de 2 a 20 centímetros. Ya hablamos de organismos como el krill, algunas medusas, los caracoles nadadores que llaman terópodos. Y finalmente el megaplancton, los gigantes, más de 20 centímetros. Medusas grandes, esas colonias flotantes llamadas sifonóforos, las salpas. Es increíble cómo esta clasificación por tamaño nos lleva desde algo tan pequeño como un virus hasta animales que podríamos coger con la mano. ¿Hay alguna categoría de tamaño que sea especialmente importante o que haya supuesto un descubrimiento clave? Pues sí, el gran descubrimiento, allá por los años 80 más o menos, fue darse cuenta de la enorme importancia del pitoplancton y del nanoplancton. Los más pequeños, quitando los virus. Exacto. Antes, las redes que se usaban para coger plancton eran, digamos, de malla demasiado grande. Se les escapaban. Cuando se desarrollaron técnicas para poder estudiarlos, filtración especial, citometría de flujo, nos dimos cuenta de que estos organismos diminutos son la mayoría en número y en diversidad en muchas zonas del océano, y que son responsables de una parte gigantesca de la producción primaria y del reciclaje de nutrientes. Claro, antes nos perdíamos una parte enorme de la historia. Totalmente. Y además, a esta escala tan pequeña, las leyes físicas son diferentes. Para ellos, la viscosidad del agua es mucho más importante que la inercia. ¿Qué significa eso en la práctica? Para nosotros, intentar nadar en miel o en melaza. Uf, qué agobio. Cada movimiento cuesta muchísimo esfuerzo contra la resistencia del agua. Viven en un mundo que llamamos de bajo número de Reynolds. Es muy diferente a nuestra experiencia, donde la inercia nos ayuda a deslizarnos. Esto afecta todo: cómo se alimentan, cómo se mueven, cómo interactúan. Entendido, es un mundo físico muy distinto al nuestro. Y supongo que no todos estos organismos viven toda su vida flotando así, ¿no? Mencionaste antes las larvas. Muy buena observación. Eso nos lleva a otra clasificación importante. Según su ciclo de vida, distinguimos entre dos tipos principales. Por un lado, el holoplancton. Son los organismos que pasan toda su vida formando parte del plancton, desde que nacen hasta que mueren. Por ejemplo, Pues muchos copépodos, muchas diatomeas, los radiolarios, muchas cianobacterias, algunas medusas. Son plancton permanente, digamos. Y por otro lado está el meroplancton. Estos solo son planctónicos durante una parte de su vida. Normalmente es la fase de larva. ¿vale? Después sufren una metamorfosis, cambian de forma y se convierten en organismos que viven en el fondo bentónicos o que nadan activamente nectónicos o que incluso se quedan fijos en un sitio, sésiles. ¿Y quiénes forman parte de este mero plancton temporal? Pues una cantidad enorme de especies marinas. La mayoría de los peces que conocemos tienen larvas planctónicas. Los erizos de mar, las estrellas de mar, los cangrejos, las langostas, los percebes, muchos gusanos marinos, caracoles, almejas, mejillones, corales. Casi todos los animales del fondo, entonces. Muchísimos, sí. Todos ellos tienen una fase larval que flota a la deriva. Y esta etapa es absolutamente crucial para que se dispersen. Piensa en un coral adulto o una ostra. Están fijos, no se pueden mover. Su única oportunidad para colonizar sitios nuevos es que sus larvas viajen con las corrientes como parte del meroplancton. Claro, es como su billete de autobús para explorar el océano y encontrar nuevos hogares. Fascinante. Oye, hemos hablado mucho de océanos, pero el plancton no vive solo ahí, ¿verdad? El artículo menciona hábitats bastante sorprendentes. Cierto, cierto. Además del evigante plancton marino, océanos, mares, estuarios y el plancton dulce acuícola, lagos, ríos, charcas, hay cosas más curiosas. Por ejemplo, está el aeroplancton. Aero. Plancton. Plancton en el aire. Sí, son organismos súper pequeños, esporas de hongos, granos de polen, bacterias, virus, incluso insectos minutos, arañitas, que son transportados por las corrientes de aire. A veces viajan distancias enormes, globales. No me digas. Sí, sí. Incluso microbios marinos que saltan a la atmósfera con el spray de las olas. Se ha calculado que cada día caen sobre cada metro cuadrado de tierra millones de virus y decenas de miles de bacterias que vienen de la atmósfera. Es como una lluvia invisible constante. ¡Qué barbaridad!
Aeroplancton. Es increíble pensar en microorganismos viajando por el aire como si fueran pasajeros de avión. Y luego está el geoplancton, que no es que floten en la Tierra, ¿eh? Jaja, ya me extrañaba. No, son organismos terrestres, pero que están adaptados a vivir en microhábitats acuáticos muy pequeños y a menudo temporales, como la película de agua que hay sobre los musgos, los líquenes o en el suelo húmedo. Ah, vale. Aquí encontramos a los famosos tardígrados, los osos de agua, y también a los rotíferos. Tienen adaptaciones alucinantes para sobrevivir cuando esos microhábitats se secan. Forman quistes o huevos súper resistentes y esperan meses o años hasta que vuelva a haber humedad. ¡Qué capacidad de resistencia! Y la fuente mencionaba también un descubrimiento reciente de 2025 sobre plancton en las profundidades. Sí, el plancton de profundidad. Se refiere a que se han descubierto ecosistemas microbianos bastante complejos asociados a las grandes corrientes oceánicas profundas, las que forman parte de la cinta transportadora oceánica global. Mm, Son comunidades adaptadas a vivir ahí abajo, en condiciones extremas, oscuridad total, frío que pela, una presión brutal y a menudo muy poco oxígeno. Se han identificado grupos específicos asociados a masas de agua concretas, como una capa llamada phyllocline, o el agua profunda antártica, o incluso masas de agua muy antiguas que llevan siglos sin ver la luz del sol. Es un campo que está empezando a explorarse ahora. fascinante. La vida encontrando caminos en todas partes. Y para terminar con la diversidad, el artículo menciona algunos grupos con características, digamos, peculiares. Sí, así rápidamente, podemos nombrar algunos interesantes. El zooplancton gelatinoso, medusas, sifonóforos, ctenóforos. Son importantes por su biomasa, aunque son muy frágiles. El ictioplancton, que son específicamente los huevos y las larvas de los peces. Su abundancia es crítica para que haya pesca después. Claro. Luego está el pseudoplancton, pseudo de falso. No flotan por sí mismos, pero viven pegados a cosas que sí flotan. Un trozo de madera, un plástico, algas a la deriva. Los percebes que vemos en las maderas flotantes serían un ejemplo. Ajá. Y el ticoplancton. Son organismos que normalmente viven en el fondo, bentónicos, pero que por una tormenta o una corriente fuerte son levantados y arrastrados temporalmente en la columna de agua. Vale, como polizones accidentales. Algo así. Y uno muy importante por su impacto a largo plazo. El plancton que fabrica conchas duras. El mineralizado. Exacto, el plancton mineralizado. Son clave en la geoquímica marina. Aquí están las diatomeas, fitoplancton, y los radiolarios, zooplancton, que hacen unas conchas de sílice, básicamente de vidrio, con unas formas espectaculares. Y también los cocolitóforos, fitoplancton, y los foraminíferos, zooplancton, que fabrican cubiertas de carbonato cálcico, de calcita. Cuando estos organismos mueren, sus conchas se hunden y con el tiempo pueden formar capas de sedimento enormes, rocas, los famosos acantilados blancos de Dover, en Inglaterra. Sí. Están hechos principalmente de miles de millones de plaquitas de cocolitóforos acumuladas durante millones de años. Y se dice que la piedra caliza de las pirámides de Egipto está llena de fósiles de foraminíferos. Es increíble pensar que moles geológicas tan enormes vengan de seres tan diminutos. Entonces, con toda esta diversidad, todas estas funciones, ¿cuál sería el mensaje clave? ¿Por qué debería importarnos tanto este mundo microscópico? Pues el mensaje clave es que su impacto es global y absolutamente fundamental para que el planeta sea habitable y para que nosotros mismos podamos vivir aquí. Si resumimos los puntos más gordos, primero, las redes tróficas son la base. Alimentan directa o indirectamente a casi toda la vida marina, desde los bichitos más pequeños hasta las ballenas azules. Y todos esos procesos que hemos visto, el bucle microbiano, la derivación viral, el micoloop, la mixotrofia, aseguran que la energía y los nutrientes fluyan de forma eficiente por esos ecosistemas tan complejos. Ajá. Incluso las cacas de las grandes ballenas, fíjate, fertilizan al fitoplancton en la superficie. Se llama la bomba de ballena. Cierran ciclos a gran escala. ¡Qué curioso! Vale, redes tróficas, segundo punto. El clima, sin duda. El ciclo del carbono. El plancton es el motor de lo que llamamos la bomba biológica. La bomba biológica. Sí. El fitoplancton coge CO2 de la atmósfera para hacer la fotosíntesis. Cuando ese plancton muere, sobre todo el que tiene conchas minerales, una parte se hunde lentamente hacia el fondo del océano. Este proceso transporta activamente carbono desde la superficie hacia las profundidades, y allí puede quedar almacenado durante cientos, miles de años, retirándolo de la atmósfera y ayudando a regular el clima. El gran cinturón de calcita que se forma en el océano austral cada año,
que es una floración masiva de coccolithoforos que se ve desde el espacio, es un ejemplo espectacular de esta bomba en acción. Y claro, aquí entra la preocupación de cómo el cambio climático, sobre todo la acidificación de los océanos por el exceso de CO2, puede afectar esta bomba, especialmente a los organismos con conchas de carbonato. Es una de las grandes preguntas y preocupaciones actuales, sí. Si les cuesta más formar esas conchas, o si se disuelven más fácilmente, la eficacia de la bomba biológica podría bajar. Y eso tendría consecuencias climáticas importantes. Vale. Tercer punto clave. Volvemos al principio. La producción de oxígeno, ese 50% que decíamos, es monumental. La mitad del aire que respiramos. Durante millones y millones de años, el fitoplancton ha sido un regulador clave del equilibrio entre oxígeno y CO2 en la atmósfera. Respiramos gracias a ellos, literalmente. Y finalmente, las conexiones más directas con nosotros, los humanos. Sí, las conexiones humanas, más allá del oxígeno, que ya es bastante, son la base de las pesquerías mundiales. Las larvas de los peces que comemos, el ictioplancton, necesitan encontrar suficiente zooplancton adecuado para comer en sus primeros días de vida. Es una fase crítica. Si el plancton cambia, las pesquerías se pueden ir al traste. Claro, es un efecto dominó. Exacto. Pero también pueden tener impactos negativos, ¿eh? Algunas floraciones masivas de algas, las mareas rojas, pueden ser tóxicas y algunos organismos del plancton pueden ser vectores de enfermedades. Por ejemplo, la bacteria del cólera, Vibrio cholerae, a menudo vive pegada a los copépodos del zooplancton. Vaya, o sea que tienen su lado bueno y su lado potencialmente peligroso. Ante toda esta importancia, ¿hay algún movimiento o alguna iniciativa para darles más visibilidad o protegerlos? Pues sí, la fuente menciona el Manifiesto del Plancton. Se lanzó en 2024, impulsado por gente del Pacto Mundial de la ONU. Ajá. ¿Y qué dice ese manifiesto? Pues es básicamente una llamada a la acción. Pide varias cosas. Que se investigue más sobre el plancton, claro. Que se promuevan soluciones basadas en ellos, por ejemplo, bioplásticos hechos con algas, usarlos para limpiar contaminación, como fertilizantes. Que se integre su protección en las políticas sobre clima y biodiversidad. Y, muy importante, que se aumente la conciencia pública sobre lo cruciales que son. Lo llaman alfabetización planctónica. Alfabetización planctónica. Me gusta el término. Tiene todo el sentido, ¿no? Si son tan importantes, necesitamos entenderlos mejor y tenerlos en cuenta en nuestras decisiones. ¿Y qué factores son los que controlan principalmente dónde y cuándo hay mucho plancton? Pues los dos grandes controladores son la luz del sol y la disponibilidad de nutrientes. La luz es obvia, para el fitoplancton es esencial, así que la producción se concentra arriba, en la zona fótica, donde llega el sol. Y los nutrientes, sobre todo nitrógeno, fósforo y silicatos para las diatomeas, también son fundamentales. El problema es que en la superficie el plancton los consume y se agotan. Claro. Entonces dependen de que algo los traiga de vuelta desde aguas más profundas. Eso puede ser la mezcla que ocurre en invierno o los famosos afloramientos costeros, el upwelling, donde el viento empuja el agua superficial y sube agua profunda, fría y cargada de nutrientes. ¿Y hay otros nutrientes que sean limitantes a veces? Sí, los micronutrientes. El hierro es el ejemplo clásico. Hay zonas enormes del océano que se llaman HNLC, altas en nutrientes, bajas en clorofila. HNLC. Donde hay mucho nitrógeno y fósforo. Pero el fitoplancton no crece demasiado. ¿Por qué? Porque falta hierro. Y el hierro llega a esas zonas sobre todo a través del polvo que vuela por la atmósfera desde los desiertos. Es una conexión directa entre la Tierra y la productividad del mar. Qué interesante esa conexión polvo-océano. Y supongo que la variabilidad natural del clima, como el Niño, también les afectará un montón. Muchísimo. Fenómenos a gran escala como el Niño Oscilación del Sur, ENSO, tienen impactos drásticos. Durante un episodio del Niño Fuerte, por ejemplo, se debilita o separa el afloramiento de agua fría y rica en nutrientes en el Pacífico ecuatorial. Eso provoca un colapso en la producción de fito y zooplancton allí, y los efectos se notan en toda la cadena trófica. Las pesquerías se hunden, las aves marinas mueren de hambre, los mamíferos marinos sufren. Afecta a toda la cuenca del Pacífico. ¡Qué barbaridad! Y claro, sobre esa variabilidad natural que siempre ha existido, ahora le añadimos el cambio climático que estamos causando nosotros. Exacto, que añade una capa de presión extra y, la verdad, muy preocupante. El calentamiento del agua superficial está haciendo que la columna de agua esté más estratificada en muchas zonas. ¿Estratificada? O sea, como capas que no se mezclan bien. Eso es.
La capa superficial cálida se mezcla menos con las aguas profundas que son más frías pero ricas en nutrientes, así que llega menos fertilizante arriba al fitoplancton. Además, está la acidificación oceánica que ya comentamos, los cambios en los vientos, en las corrientes. ¿Cómo va a responder todo este mundo complejo del plancton a todos estos cambios a la vez? Pues es una de las áreas de investigación más activas y urgentes ahora mismo en oceanografía y ciencias del clima. Entendido. Bueno, recapitulando un poco entonces, el plancton no es solo sopa en el mar. Es un universo de diversidad increíble, con formas de vida fascinantes y con un papel absolutamente central en cómo funciona nuestro planeta. Desde esos microbios que reciclan nutrientes y nos dan la mitad del oxígeno, hasta las larvas que permiten a otras especies viajar por los océanos y su papel clave en regular el clima con el ciclo del carbono. Un mundo casi invisible que, sin embargo, sostiene la vida tal y como la conocemos. Exactamente. Y quizás como reflexión final, conectando con ese manifiesto del plancton que mencionábamos, si somos conscientes de este papel tan fundamental, de esta red de vida tan intrincada que regula activamente nuestro planeta, y de que sabemos que es muy sensible a los cambios que estamos provocando, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver las cosas y nuestras acciones si de verdad interiorizáramos que este mundo microscópico, que parece tan pasivo, en realidad es un socio vital para nosotros? Quizás deberíamos empezar a pensar en el plancton no solo como algo que estudiar, sino como un posible aliado, una fuente de inspiración y quizás de soluciones innovadoras para los enormes retos ambientales que tenemos delante. Hay todo un océano de posibilidades por explorar en esa dirección. Hola. Hoy nos metemos de lleno en una idea de esas que te hacen ver el mundo un poco diferente. La Tierra hueca. Hola. Sí, es un tema curioso. Imagínate, ¿no? Que debajo de nosotros, en lugar de roca y magma, hubiera un espacio enorme. Quizá, no sé, otro mundo, civilizaciones perdidas. Uf, ¿quién sabe qué? Claro, hoy la ciencia nos dice que nuestro planeta es sólido por dentro. Pero eso no quita que la idea, tenga una historia fascinante detrás. Totalmente. Es como una mezcla de mitos muy antiguos, especulaciones que intentaron ser científicas, luego mucha pseudociencia y, claro, un filón para la ficción. Exacto. Un cóctel interesante. Así que vamos a ver un poco cómo surgió esto, cómo evolucionó, desde los mitos a las teorías más, digamos, estructuradas, su momento de más fama, y por qué, aunque la ciencia la descarte, sigue tan viva en la imaginación. Nos basaremos en lo que hemos estado mirando. Vale, vamos a analizar esto. Perfecto. Es que es un ejemplo genial de cómo las ideas sobre el mundo cambian, ¿sabes? Y de cómo la imaginación humana, intenta llenar los huecos que deja el conocimiento. Sí, es increíble cómo algo así persiste. Lo fascinante es eso, cómo una idea puede enganchar y adaptarse a través de tantísimas culturas y épocas. Pues empecemos por ahí, por el principio, por las raíces míticas. Porque lo de los mundos subterráneos es súper antiguo y universal, ¿verdad? Absolutamente. Muchísimas culturas antiguas tenían sus mundos subterráneos. Piensa en los clásicos, el Hades griego, el Sheol judío. El infierno cristiano también, claro. O el Helheim nórdico, el Svartalfaheim. Lugares de muertos, sí, pero también de dioses, de seres primordiales. No siempre eran sitios malos, a veces solo otros mundos. Y muchas veces con entradas concretas, ¿no? Cuevas y sitios así. Claro. Sitios como Tainaron en Grecia, o la cueva de Cruchan en Irlanda. Se creía que eran puertas a esos reinos. La puerta al infierno irlandesa, ¿no? Esa misma. Y luego está lo del origen. Muchas culturas creían venir del interior de la Tierra. ¿Cómo cuáles? Pues mira, los Hopi, con el Sipapu en el Gran Cañón, o los Tainos en Cuba, tribus Mandán en Norteamérica, incluso los Incas, que decían que sus ancestros salieron de cuevas cerca de Cuzco. Vaya, es como una necesidad de imaginar algo importante allá abajo. Parece que sí, un abajo con significado. O los Naga Angami en India, los isleños Trobriand, incluso en el budismo tibetano está Shambhala, esa ciudad subterránea mítica. Patala, en la mitología hindú también. Exacto. O Dante, con el infierno creado por la caída de Lucifer. Es una idea
muy recurrente, casi universal. Vale, o sea, lo desconocido bajo los pies siempre ha sido un buen sitio para colocar mitos, orígenes, el más allá. Pero cuando se intentó darle una forma más científica, por así decirlo. Pues el salto viene sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Ya Athanasius Kircher, en 1665 en su Mundus Subterráneos, dibujaba un interior terrestre con fuegos, canales de agua, aunque era muy especulativo aún. Pero más como una descripción que como una teoría física, quizás. Sí, más bien. La primera propuesta que intentó basarse en cálculos y observaciones, fue la de Edmund Halley, en 1692. Halley. ¿El del cometa? No me digas. El mismísimo. Halley partió de una estimación de Newton sobre la densidad de la Luna. Hoy sabemos que era errónea, pero en su momento, ¿Y qué dedujo de eso? pues para que los números cuadraran sin que la Luna fuera increíblemente densa, sugirió que la Tierra podría no ser sólida. Propuso un modelo de como capas. Una cáscara externa de unos 800 kilómetros, ¿Y dentro? dentro 2 capas más, concéntricas y un núcleo central. Y lo curioso es que pensó que estarían separadas por atmósferas. Atmósferas interiores, suena complejo. ¿Y para qué servía este modelo tan raro? Pues Halley intentaba explicar 2 cosas que le intrigaban. Una, las variaciones raras de la brújula. Ah, claro, el magnetismo. Eso. Sugirió que cada esfera tenía sus propios polos magnéticos y rotaba a distinta velocidad. Y la otra cosa era la aurora boreal. ¿Y eso cómo encajaba? Pensó que eran gases luminosos que se escapaban del interior. Imaginaba ese interior como habitado y con luz propia. O sea, un intento de explicar misterios de la época con una estructura interna bastante radical. Exacto. Ya no era solo mito, era un intento de modelo físico. Aunque partiera de datos incorrectos, claro. Vale, entiendo. Y estas ideas supongo que circularían. Sí, aunque tampoco tuvieron un impacto científico enorme en ese momento. Y ojo, a veces se dice que Euler propuso algo parecido con un sol central. Leonhard Euler, el matemático. Ese. Pero es un error común. Euler hizo un experimento mental sobre qué pasaría si cayeras por un agujero que atraviesa la Tierra, por la gravedad y tal, pero no dijo que fuera hueca. Aclarado. Pero entonces llegó el siglo XIX, y ahí sí que alguien le dio fuerte al tema, ¿no? Uf, y tanto. El 19 fue la edad de oro de la Tierra hueca popular. Y el gran nombre es John Cleves Sims, Jr., un excapitán del ejército de EU. ¿Y qué propuso este Sims? En 1818 lanzó su teoría. La Tierra era una cáscara, sí, de unos 1.300 kilómetros de grosor, pero lo fuerte es que tenía agujeros enormes en los polos. Agujeros. ¿En los polos? Sí, de unos 2.300 kilómetros de diámetro según él. Y no solo eso, dentro había 4 capas internas más, también concéntricas y abiertas en los polos. Madre mía. O sea, entradas polares gigantescas. Exacto. Eso fue un bombazo. Dio muchas conferencias, tuvo seguidores como James McBride, incluso le pusieron un monumento en Hamilton, Ohio. Un monumento. Aún existen. Sí, sí, con un modelo de su tierra hueca y todo. Su gran obsesión era conseguir montar una expedición al Polo Norte para encontrar el agujero y entrar. Una expedición. ¿Y lo consiguió? Él directamente no le dieron la financiación. Pero otro defensor de sus ideas, J.N. Reynolds, sí que fue un gran promotor de la exploración polar y antártica en Estados Unidos. Ah, o sea que influyó indirectamente. Mucho. La famosa expedición Wilkes, la gran expedición exploradora de EU de 1838, fue en parte gracias a esa presión de gente como Reynolds, aunque él al final no fue. Pero las ideas de Sims se publicaron mucho, en libros de seguidores y de su hijo, Americus Sims. O sea que aunque científicamente no se sostuviera, la idea tenía su tirón popular. Muchísimo. Y hubo otras variantes, claro. Sir John Leslie propuso algo. Y luego está William Fairfield Warren, que en 1885 publicó Paradise Found. ¿Y qué decía Warren? Situaba el origen de la humanidad en Hiperbórea, un continente perdido en el Ártico. No era exactamente tierra hueca, pero conectaba el Ártico con los orígenes míticos. Lo que encajaba bien con la idea de las entradas polares. Justo. Y eso influyó a gente que sí defendía la tierra hueca con entradas polares más tarde, ya en el siglo XX, como Marshall Gardner. Y llegamos al siglo XX. Para entonces, la geología, la física, ya tenían argumentos bastante sólidos en contra, ¿no? Pero la idea no murió. ¿Qué va? Perdió toda credibilidad científica seria, claro.
Pero encontró otros caminos: la ficción, la pseudociencia, el esoterismo. Es como si se reciclara constantemente. A ver, ejemplos de ese reciclaje. En ficción, se convirtió en un escenario súper popular, desde novelas utópicas como Nequa, de principios de siglo, hasta las aventuras de Pellucidar de Edgar Rice Burroughs. Pellucidar, un clásico. Un mundo prehistórico a 800 kilómetros bajo tierra, ¿no? Con un sol interior y todo. Ese, o la novela rusa Plutonia, de Obruchev, también con mundo interior, sol, dinosaurios. Y hubo gente que defendió que ese sol interior era real, como William Reed o Marshall Gardner. Este último hasta patentó un modelo de tierra hueca con sol. Patentó un modelo. Increíble. Y mencionaste el esoterismo. Sí, ahí la cosa se mezcla con teosofía, la Atlántida, Lemuria, misticismo oriental. Aparece el mito de Agarthy, Agarthy. un reino subterráneo secreto, supuestamente bajo Asia Central. Escritores como Ferdinand Ossendowski hablaron de él, diciendo que lo conocían monjes budistas. Empiezan a surgir historias de entradas secretas por todas partes, ciudades atlantes bajo desiertos. Y me imagino que con los ovnis también se liaría la cosa. Bingo. A partir de los años 40 y 50, la Tierra hueca se convierte en una explicación favorita en círculos ufológicos. Raymond Bernard, que en realidad se llamaba Walter Siegmeister, publicó The Hollow Earth en 1964. ¿Y qué decía ese libro? Pues de todo un poco. Que los ovnis salían de agujeros en los polos, que la Atlántida estaba relacionada, que había túneles por todo el mundo. Un batiburrillo, vamos. Y luego estaba lo del misterio Shaver, ¿no? En Amazing Stories. Eso fue tremendo. Historias de Richard Shaver sobre los Tero, una raza subterránea degenerada que usaba máquinas antiguas para volver loca a la gente de la superficie. Y la gente se lo creía. Lo más fuerte es que miles de lectores escribieron a la revista diciendo que ellos también oían las voces de los Dero. Tuvo un impacto brutal. ¡Qué barbaridad! Es como si la idea se fuera adaptando a las paranoias de cada época. Magnetismo, exploración, UFOs, conspiraciones. Tal cual. Y las supuestas entradas ya no eran solo los polos. Podían estar bajo París, en Staffordshire, en la selva amazónica, en China. Cualquier sitio valía. Pero espera, que hay una vuelta de tuerca más. Más loca todavía, ¿no? La idea de que no vivimos fuera, sino dentro. Así, la Tierra hueca cóncava, o cielocentrismo. Eso es ya rizar el rizo. ¿Cómo es eso exactamente? Pues que nosotros, los humanos, vivimos en la superficie interior de una esfera hueca, y el Sol, la Luna, las estrellas, todo estaría en el centro de esa gran cavidad. El universo estaría dentro de la Tierra. Uf, eso sí que desafía la lógica. ¿Y quién defendió semejante cosa? El más conocido fue Cyrus Teed, en 1869. Fundó una comuna religiosa en Florida, los coresianos, basada en su cosmogonía celular. Los coreanos. Sí, y lo más fuerte es que afirmaban haber demostrado experimentalmente que la Tierra es cóncava. Usaban unos aparatos llamados rectilineators para medir la curvatura de la superficie terrestre. ¿Y demostraban que era cóncava? ¿En serio? Según ellos, sí. La idea también tuvo seguidores en Alemania en el siglo XX, la llamada Holwelt-Lehre. Incluso corre el rumor, aunque no hay pruebas históricas firmes, de que los nazis intentaron usar esta teoría para espiar a los británicos, apuntando cámaras hacia el cielo interior. ¿Alguien ha intentado desarrollarlo? Sí, más recientemente, un matemático egipcio, Mostafa Abdelkader, hizo mapeos detallados de cómo sería un universo dentro de una esfera cóncava. ¿Pero físicamente? ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, el divulgador Martin Gardner lo analizó. Dijo que, en teoría, podrías hacer que un modelo cóncavo cuadrara con lo que observamos, sí, si retuerces las leyes de la física. ¿Cómo retorcerlas? Pues diciendo que la luz no viaja en línea recta, sino en arcos, que la gravedad funciona diferente, cosas así. Pero es complicar las cosas innecesariamente. La navaja de Occam, ¿no? La opción más simple es que vivimos fuera de una esfera sólida con las leyes físicas que conocemos. Lo otro es un constructo artificial y muy poco probable. Y no hay que confundirlo con un ejercicio matemático que se llama geometría inversiva, que te permite mapear el exterior al interior. Pero es solo un cambio de coordenadas. ¿No dice nada de la realidad? Vale, queda claro. Entonces, frente a toda esta imaginación desbordante, ¿qué dice la ciencia de verdad? ¿Por qué estamos tan seguros de que la Tierra no es hueca? Pues la evidencia es aplastante, la verdad. Y viene de varios sitios.
La primera prueba clave es la densidad. La densidad, sí. Ya en el siglo XVIII hubo experimentos que empezaron a ponerlo en duda. El de Bouguer y la Condamine en el Chimborazo, midiendo la atracción de la montaña. Y el de Sieghalion, en Escocia, ¿no? De Maskelyne y Mason. Vieron que las montañas atraían una plomada. Y a partir de ahí calcularon que la Tierra tenía que ser bastante densa. Pero la medición clave fue la de Henry Cavendish en 1798. ¿Qué hizo Cavendish? Midió la constante de gravitación universal, y con eso pudo calcular la masa y la densidad media de la Tierra. Y le salió unos 5,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Y eso es mucho o poco? Es mucho. Piensa que las rocas que vemos en la superficie, granitos, basaltos, tienen densidades de 2,5 a 3 gramos centímetro cúbico. Casi la mitad. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Pues que para que la media sea 5,5, el interior tiene que ser muchísimo más denso. Si la Tierra fuera hueca, o con grandes huevas, la densidad media sería bajísima, quizá incluso menor que la de las rocas superficiales. Claro. La única forma de explicar esa densidad, y por tanto la gravedad que medimos, es que haya un núcleo muy pesado, muy denso. Los cálculos apuntan a una aleación de hierro y níquel, que bajo la presión brutal del centro, alcanza densidades de 10, 12, 13 gramos centímetro cúbico. Es como si pesas una caja de zapatos y pesa como si estuviera llena de plomo. Sabes que dentro hay algo pesado. Exactamente. Una Tierra hueca simplemente no pesaría lo suficiente para generar la gravedad que tiene. Este argumento de la densidad es muy potente. Vale, clarísimo. ¿Y qué más pruebas hay? La sismología es la otra gran prueba. Los terremotos. Eso es. Estudiamos cómo viajan las ondas sísmicas, las ondas P y S, que generan los terremotos a través del planeta. Estas ondas se comportan de manera diferente según el material que atraviesan. Rebotan, cambian de velocidad, se curvan. ¿Como una ecografía? Justo, como una ecografía del interior terrestre. Y lo que vemos no tiene nada que ver con una esfera hueca. Al contrario, nos dibuja una estructura interna muy definida. ¿Cuál es esa estructura? Pues una corteza sólida y fina. Debajo un manto rocoso, también mayormente sólido pero que puede fluir muy lentamente. Luego un núcleo externo, que es líquido, de metal fundido, hierro y níquel sobre todo. ¡Líquido! ¿Cómo lo sabemos? Porque las ondas S, que solo viajan por sólidos, no lo atraviesan. Se frenan ahí. Y dentro de ese núcleo líquido hay un núcleo interno, que vuelve a ser sólido, también metálico, por la altísima presión. Vaya, o sea que las ondas nos dicen que está relleno y además cómo está relleno. Exacto. La sismología es incompatible con una Tierra hueca. Y luego está la propia formación de los planetas. ¿Qué pasa con eso? Pues que la gravedad tiende a juntar la materia de la forma más compacta y estable posible. Y eso es una esfera sólida, o casi sólida. Es el estado de mínima energía potencial gravitatoria. ¿Una estructura hueca no sería estable? A escala planetaria no. La inmensa presión de la gravedad haría que colapsara hacia el centro. La roca común no tiene la fuerza estructural para aguantar un vacío de miles de kilómetros contra la propia gravedad del planeta. Se hundiría. Entendido. Aunque no hayamos podido perforar muy hondo, ¿no? El famoso pozo de Kola. Cierto, el pozo superprofundo de Kola llegó a unos 12 kilómetros. Es poquísimo comparado con los casi 6.400 kilómetros hasta el centro. Pero la evidencia indirecta, la de la gravedad y sobre todo la sísmica, es tan fuerte y coherente que no deja lugar a dudas razonables. La Tierra es sólida por dentro. Y sin embargo, la idea sigue ahí en la cultura popular. Es increíble, ¿eh? A pesar de toda la ciencia en contra, la Tierra hueca como escenario de ficción sigue siendo súper potente. Totalmente. Es un clásico, un tropo recurrente en la literatura de aventuras, en la ciencia ficción. Piensa en Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra. Aunque bueno, Verne no la imaginó exactamente hueca, sino con grandes cavidades y mares subterráneos. O las aventuras de Arthur Gordon Pym de Poe, con ese final tan misterioso en el Polo Sur. Exacto. Y ya mencionamos Pelucidar de Burroughs, que eso sí fue un bombazo. Ese mundo interior prehistórico a 500 millas bajo tierra, con su propio sol, fue enormemente influyente. Y la cosa sigue hoy en día, ¿verdad? Y tanto. En el cine actual, por ejemplo, el Monsterverse, el de Godzilla y Kong. Ah, claro. La Tierra hueca es el origen de los titanes. Exacto. Sale en Godzilla vs. Kong, en Godzilla vs. Kong, en la serie Monarch. Es un elemento central. Pero también lo hemos visto en animación, como en Ice Age 3. En Ice Age 3, no me acordaba. Sí, el mundo perdido de los dinosaurios estaba bajo tierra. Y en series como Sanctuary o Inside Job. En videojuegos, desde clásicos como Terranigma a cosas más modernas como Gears of War, donde los locus vienen de abajo. ¿Y juegos de rol, has dicho? Sí, hay módulos específicos como Hollow World para Dungeons & Dragons
O juegos enteros como Hollow Earth Expedition. Es que da mucho juego narrativo. Mundos perdidos, civilizaciones ocultas, orígenes secretos. Es un lienzo en blanco enorme. Exacto. Incluso en el arte. Mencionaste antes la portada del disco Agartha de Miles Davis. Sí, esa portada de Tadanori Yoko, inspirada en Agartha y en el libro de Raymond Bernard. Es un ejemplo perfecto de cómo esta imaginaría ha calado hondo en la cultura visual. Es una idea con mucha fuerza estética también. Bueno, pues haciendo un poco de resumen, hemos viajado desde los mitos universales sobre inframundos y orígenes, Ujú. pasando por los intentos de Halley y Symes de darle una base científica, Sí, entre comillas. hasta la refutación clara por parte de la geofísica moderna con la densidad y la sismología. Eso es. Y a pesar de eso, hemos visto cómo la idea sobrevive y muta en la pseudociencia, el esoterismo y sobre todo triunfa en la ficción. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues nos queda, yo creo, un contraste muy bonito. Por un lado, la potencia de la imaginación humana, capaz de soñar mundos enteros bajo nuestros pies. Y por otro, el método científico, que con paciencia y pruebas va descubriendo cómo es realmente nuestro planeta. Sí, es fascinante ese contraste. Y la persistencia de la idea, aunque sea como ficción, yo creo que habla de un deseo muy humano. El deseo de que todavía queden grandes misterios, ¿sabes? Lugares ocultos, maravillas por descubrir más allá de lo conocido. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto lo subterráneo, lo oculto, incluso sabiendo que, bueno, que probablemente no hay un mundo allá abajo? Y esa es una buena reflexión para terminar. Quizá esa fascinación por la tierra hueca, más allá de la geología, nos dice algo sobre nosotros mismos. Esa atracción por lo que no se ve, por los secretos que hay bajo la superficie, literal y metafóricamente. Y ahora que ya hemos mapeado casi todo el planeta, ¿qué otros mundos ocultos, qué otras fronteras desconocidas busca explorar nuestra curiosidad hoy en día? Buena pregunta. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración subterránea. Gracias a ti, ha sido interesante. Hasta la próxima.